Salomón dice, no hay nada nuevo sobre la tierra, así que, así como Platón tuvo una imaginación de que todo conocimiento no era sino recuerdo, así Salomón da su sentencia de que toda novedad no es sino olvido. Qué palabras tan majestuosas las de Francis Bacon, ¿verdad? Son el gancho perfecto para lo que vamos a explorar hoy. Plantean algo bastante inquietante, que el tiempo, la memoria y el olvido son en el fondo exactamente la misma cosa. Es una idea profunda que nos sirve de trampolín para adentrarnos en un análisis alucinante sobre la verdadera naturaleza del tiempo y de nuestra propia identidad. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Bienvenidos a esta exploración donde vamos a diseccionar los secretos de El Inmortal, una absoluta obra maestra del genial escritor argentino Jorge Luis Borges. Ojo, hoy no estamos simplemente resumiendo un cuento, vamos a descifrar un misterio filosófico increíblemente cautivador que se esconde dentro de las páginas de un libro antiguo. Paso a paso, veremos cómo lo que parece una clásica aventura épica se transforma en un laberinto mental sobre lo que significa, o más bien lo que no significa, vivir para siempre. Preparémonos para replantearnos todo lo que creíamos saber sobre la vida y la memoria. Sección 1. El manuscrito de Carta Philus. Toda buena historia de detectives necesita un escenario a la altura, y este punto de partida es intrigante. Imaginemos la escena. En junio de 1929, una princesa compra una valiosísima edición de la Ilíada a un anticuario muy enigmático, un tal Joseph Cartaphilus. Pasan un par de meses, llega octubre, y este hombre fallece en alta mar a bordo del barco Zeus. Y resulta que, escondido justo en el último tomo que vendió, aparece un manuscrito sumamente extraño. Décadas después, en 1950, un crítico llamado Naún Cordovero publica un análisis intentando echar por tierra el texto, pero antes de entrar en debates sobre si el documento es falso o no, tenemos que sumergirnos en lo que cuenta. Y la verdad es que desafía toda lógica humana. Sección 2. La búsqueda del Rilo. El manuscrito nos lanza de golpe atrás en el tiempo. Conocemos a Marco Flaminio Ruzo, un tribuno militar romano amargado y aburrido en su destacamento. Pero su destino da un giro radical una noche, cuando se cruza con un jinete moribundo y ensangrentado. Antes de morir, el jinete murmura algo sobre un río secreto, cuyas aguas, textualmente, purifican de la muerte. Desesperado por trascender, Rufo se obsesiona, recluta un ejército de mercenarios y se lanzan al desierto abrasador. A partir de ahí, el viaje es una auténtica pesadilla. Sed extrema, soldados bebiendo agua envenenada, motines constantes. Es brutal. Al final, tras perder por completo a su ejército y vagar febril, Rufo se desmaya y despierta atado, completamente solo, frente a una ciudad gigantesca. Sección 3. La ciudad del caos. Fijémonos bien en este contraste arquitectónico porque es fascinante. Cuando un mortal sueña con la ciudad de los inmortales, se imagina algo espectacular, ¿verdad? Arquitectura divina, simétrica, gloriosa y llena de propósito. Pero lo que Rufo tiene delante es una pesadilla sin pies ni cabeza. Un palacio carente de sentido. Camina por pasillos que acaban en un muro, abre puertas que dan directamente al vacío y, lo más perturbador, ve escaleras invertidas con los peldaños apuntando hacia abajo. Es una estructura concebida por mentes completamente desquiciadas. Borges nos muestra de forma visual que un tiempo infinito, al no tener final ni urgencia, le quita el sentido y el propósito a cualquier cosa que se construya. Sección 4. El secreto de los inmortales. Rufo logra escapar de ese laberinto horrorizado y en las afueras descubre una tribu de trogloditas. Van desnudos, no hablan, tienen la piel grisácea y viven en hoyos en la arena. Y aquí viene un giro escalofriante. Esos repugnantes trogloditas son de hecho los inmortales. Su progresión evolutiva es terrorífica. Hace muchísimos siglos, efectivamente, construyeron la ciudad gloriosa y original. Pero con la eternidad por delante, comprendieron que todo esfuerzo material es en vano, así que la destruyeron a propósito para levantar ese laberinto caótico como una parodia y finalmente abandonaron el mundo físico por completo. Se aislaron en sus pozos para vivir solo de la pura especulación mental, ignorando su propio cuerpo. Para asimilar planamente esta locura hay que cambiar el chip. En el universo de Borges, la inmortalidad no es esa maravillosa eterna juventud de las películas. ¿Qué va? Es literalmente la apatía más absoluta. Si disponemos de un tiempo infinito, cada acción que tomemos se va a compensar inevitablemente con su opuesta. Todo se anula. El resultado es un desapego total de la realidad, un estado donde se vuelve imposible sentir piedad o interés, reduciendo la vida a la nada. Y justo en medio de este sopor milenario ocurre la sorpresa más grande del relato. Rufo lleva años intentando que uno de estos trogloditas, al que apoda Argos, reaccione de alguna forma. Pasan los años y nada. Hasta que una mañana cae una rarísima lluvia torrencial en el desierto. El agua fría despierta un estímulo en el troglodita, que empieza a llorar de pura emoción, y de repente, tras siglos de mutismo, habla. Argos, perro de Ulises, este perro tirada en el estiércol. Rufo, asombrado, le pregunta qué sabe de la Odisea.
El hombre gris le contesta que muy poco, que hace más de 1100 años que la inventó. Eso miro. El genio de la literatura lleva siglos convertido en un salvaje en la arena, habiendo olvidado su propia obra magna. Sección 5. El peso de la eternidad. Que Homero termine siendo un troglodita mudo en el desierto ancla la historia en una profundidad filosófica abrumadora. Nos obliga a plantearnos qué pasa con la mente humana, con el mérito y con la identidad cuando el tiempo no tiene fin. Pensemos un momento en esta frase fundamental del texto. Ser inmortal es baladí. Lo divino, lo terrible, lo incomprensible es saberse inmortal. En el fondo, todos los animales del mundo son inmortales porque no tienen el concepto de la muerte, simplemente viven en el presente. Pero la conciencia humana, cargando con el saber de que existirá para siempre sin posibilidad de descanso, eso es un terror incomprensible. Entonces, la clave para entender esto es pura estadística. A lo largo del tiempo infinito las probabilidades mandan. Cualquier individuo acabará, por pura fuerza estadística, realizando los actos más heroicos y las traiciones más viles. Esto significa que la moralidad y el intelecto desaparecen. Es un sistema perfecto de puras compensaciones. El manuscrito saca una conclusión devastadora. Si alguien ha vivido lo suficiente para ser un sabio, un estúpido, un villano y un héroe, entonces ya nadie es alguien en particular. Un solo hombre inmortal, al haberlo experimentado todo, se convierte en todos los hombres. Y trágicamente, serlo todo es una manera agotadora de decir que no se es nadie. Al darse cuenta de que la inmortalidad destruye el valor de cualquier acción, los inmortales deciden separarse por ahí del siglo X para emprender una búsqueda desesperada. Ya no buscan la vida eterna, dedican los siguientes milenios a buscar el agua opuesta, un río que les devuelva la mortalidad. La magnitud de este viaje es de locos, abarca milenios y continentes. Pasan de luchar en Stamford Bridge en el año 1066 a transcribir a Simbad el Marino en el siglo XIII, a comprar libros en Aberdeen en 1714, hasta que, por fin, llegan a la costa de África en 1921. Sección 6. El retorno a la mortalidad. Después de ir dando tumbos por el mundo durante 16 siglos, llegamos a una resolución que es poética a más no poder. La suprema ironía es que la salvación definitiva resulta ser eso de lo que todos solemos huir aterrorizados, la propia muerte. Al desembarcar en Eritrea en 1921, el protagonista encuentra un pequeño riachuelo de agua clara. Bebe casi por costumbre. Inmediatamente después, al trepar por la orilla, se raspa la mano con las espinas de un árbol. Y ahí ocurre la magia. Siente un dolor agudísimo. Y, maravillado, sobrecogido por la felicidad, contempla cómo le sale una lenta gota de sangre. Esa diminuta gota de sangre es el mayor triunfo imaginable. Sentir dolor significa que vuelve a ser vulnerable. Ha recuperado la mortalidad, y con ella el valor único e irrepetible de cada segundo de vida. Y esto nos lleva a la gran revelación, al rompecabezas final del manuscrito. Casi al terminar el texto, el narrador confiesa que al releer lo que ha escrito hay algo que suena falso. Admite que la historia parece irreal porque, sin querer, ha mezclado los recuerdos de dos hombres totalmente distintos. Algunas partes suenan a un militar romano y otras a un poeta. ¿Por qué ocurre esto? Porque bajo el inmenso peso de la eternidad, las identidades colapsaron. Rufo el romano y Homero el poeta se fundieron en una sola persona. El misterioso anticuario Cartafilos, que escribió esto en 1929, no era solo Rufo, después de tantísimo tiempo, también se había convertido en Homero. El relato se cierra volviendo a la nota académica que mencionamos al principio. En la postdata de 1950, el doctor Cordovero asegura que el manuscrito es falso. Su argumento, que el autor ha plagiado frases de Plinio, de Descartes y de Bernard Shaw. Pero el crítico se pierde la lección más importante. El narrador ya lo sabía y lo anticipó brillantemente. Cuando un hombre ha sido todos los hombres de la historia y su fin real se acerca, ya no le quedan recuerdos ni imágenes propias. Su mente no es más que un gigantesco cajón desastre lleno de las palabras prestadas de toda la humanidad. Lo cual nos deja frente a un enigma existencial que resuena muchísimo en la cabeza. Si alguien vive el tiempo suficiente para pensar todos los pensamientos posibles y cometer todos los actos posibles, disolviéndose por completo en el abismo del colectivo humano, ¿de quién son realmente estas memorias? En la infinitud, el yo individual simplemente desaparece. Como dijo el romano antes de volver a abrazar su mortalidad, yo he sido Homero, en breve seré nadie, en breve seré todos, estaré muerto. Es una reflexión espectacular, ¿verdad? Nos obliga a ver nuestra fragilidad no como un castigo, sino como el ingrediente exacto que da sentido y un valor incalculable a nuestro paso por el mundo.